Hola, ¿qué tal? Mm, pues aquí estamos una vez más, una semana más, un episodio más, y espero que se la estén pasando muy bien, espero que estén teniendo una semana productiva, una semana llena de chamba, aunque a veces no nos guste, pero sí, esperemos. Y bueno, esta vez, esta semana, este día, este episodio vamos a hablar de un tema que es el siguiente: ser saciados por Dios. Voy a estar en los próximos días tocando específicamente unos temas en particular que me parecen que son importantes, no sé si llamarles esenciales, pero bueno, el punto es que son estos temas que se tienen que saber y que no importa si uno ya los conoce, aún así siempre son muy útiles de repasar. Por lo mismo de que pues no es como que uno sepa algo y ya resulta que ya lo dominas, ¿no? Resulta que ya eres el experto, o sea, no, para nada. Siempre, siempre se tiene que trabajar en estas cosas. Ahora, ser saciados por Dios. Eh, ¿qué, qué onda con eso, no? O sea, normalmente cuando uno está pues en algún lugar donde se habla de Dios, de la palabra, sucede algo que es que se enfoca mucho, se le da como un buen de peso a esta parte de ser saciados por Dios, pero siempre se da, o bueno, a mi parecer ha sido que suele suceder que se le da como un peso raro hacia, o sea, como un mensaje mal interpretado, creo, en el que se dice básicamente que se menosprecia lo que uno hace y es como, no, tenemos que saciarnos ante todo Dios, o sea, tienes que ir con Dios ante cualquier cosa. Tienes que sobreponerlo sobre, qué sé yo, las cosas que te gustan, ¿no? Si hayas, no sé, si te sacias en Dios, perdón, si no te sacias en Dios, entonces estás mal, ¿no? O sea, básicamente se entiende eso. O sea que no es verdad. O sea, no es así, no se trata de eso. Y tenemos que decir algo, o sea, como humanos, necesariamente tenemos que hacer ciertas actividades, ¿no? O sea, es inevitable que hagamos cosas. Y puede que nos agrade hacer estas cosas o no. Y ahora, Dios no tiene, y debo aclararlo, nada de malo con que uno se sienta feliz, alegre, eh, satisfecho, que es una palabra que voy a estar repite y repite toda la plática, pero estas cosas que nos pasan, Dios no tiene nada de malo en contra de eso. O sea, al contrario, creo que le agrada, y esa es una de las conclusiones en las que he llegado tras leer pues la Biblia, ¿no? Por ejemplo, específicamente sobre eso, pueden leer el libro de Eclesiastés y se puede notar eso que les menciono, ¿no? Que, o sea, el humano vive muchas cosas y hay bastantes que le agradan a Dios. Entonces, no va por ese lado el día de hoy la plática de decir como, si tu satisfacción no es Dios, estás mal. O sea, no es nada de eso, sino el día de hoy se trata de una motivación para que todos nosotros busquemos acercarnos más a Dios, busquemos entrar en contacto con Él al grado en que su presencia, sus palabras, cada cosa que tenga que ver con Él, sea lo que nos sacie sobre todas las cosas. Es decir, que en mi caso particular tengo varios hobbies. Uno de ellos es tomar fotos, otro de ellos es dibujar, me encantan. Y para apuntarlo al objetivo sería, o sea, a pesar de que a mí me encante tomar fotos, me encante andar haciendo dibujos, a pesar de eso, que Dios sea mi mayor placer sobre de estas cosas, que Dios sea mi satisfacción. Es decir, que si yo estoy haciendo todo esto, estas actividades en mi vida, a pesar de que existen, Dios continúe siendo mi satisfacción. ¿Ok? Entonces, vale. Vamos entonces a ver lo siguiente. Voy a mencionar una, llamémosle bibliografía, que no sé, no estoy seguro si es como tal eso, pero bueno, son unas citas bíblicas, ¿no? Uno de ellas es
todo el libro de Eclesiastés, todo Eclesiastés, y Salmo 49. Estas dos que acabo de mencionar me parece que están muy relacionadas con, digamos, con la vida, ¿no? O sea, con los afanes, los placeres, el trabajo y distintas dinámicas que pasan en el humano, ¿no? En su vida diaria, desde que nace hasta que muere. Y podemos ver en esos dos pasajes reflejado cómo Dios está en medio de todo esto y cómo Dios interactúa con estas cosas. Y también podemos ver que Dios representa como esta clase de libertad, como de escape, digamos, a todo lo que nos pasa en la vida, ¿ok? Pero bueno, no vamos a abundar en esas dos citas, simplemente ténganlas ahí presentes, léanlas en cuanto puedan. Son, me parece, muy importantes, muy, sí, muy importantes. Entonces, la última cita, que es donde vamos a abundar el día de hoy, es la de Juan 4. Juan 4 del 1 al 42. Juan 4, versículo 1 al 42. Esta historia seguramente la han escuchado un montón de veces, sobre todo para todos aquellos que han crecido, no sé, en un ambiente donde se hable de la palabra de Dios desde que son niños, y es la historia de la mujer samaritana. Y vamos a ver qué dice, vamos a irla leyendo y vamos a ir explicando poco a poco qué pasa ahí. Solo déjenme, la busco y ya. Voy, es que está raro como ahorita estoy acomodado porque no estoy grabando en el mismo lugar, entonces está todo medio extraño. Pero a ver, ahí voy. Cuan- Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, o sea, Juan el Bautista, aunque Jesús, y aquí aparece un paréntesis en el siguiente versículo, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Y bueno, solo recordemos, paréntesis, que Jacob es Jacob, el del Génesis, del libro de Génesis, y José es su hijo de Jacob, ¿no? Y acuérdense que Jacob también se le llama Israel en algunas, o sea, Dios le cambia el nombre a Israel. Pero bueno, eso es otra parte de la Biblia. Pero era paréntesis, ¿no? Sigo leyendo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judeo, me pedís a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y bueno, ahí ya lo dijeron, que no se llevaban bien. eh, y básicamente sí, no se llevaban bien. Y hasta donde sé, el conflicto derivaba de que hay un punto en la historia de Israel, el Israel como nación, como reino, llamémosle así, en el que el reino se divide en dos. Hubo un conflicto político y se dividió en dos reinos. En vez de ser solo Israel, se volvió el reino de Israel y el reino de Judá. Y a los de Judá se les dice judíos, ¿ok? Y, por ejemplo, en Judá está Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que es pues donde murió Jesús, ¿no? Y bueno, el chiste, Jesús era judío. ¿Por qué? Porque él venía de la tribu de Judá, él había nacido en esa tribu. Entonces el punto es que los samaritanos, los de Samaria, estaban peleados porque ellos insistían en que se debía adorar a Dios en esa zona donde ellos vivían, mientras que los de Judá decían que era allá en Jerusalén. Pero bueno, no voy a abundar mucho en eso, solo era contexto. Entonces, como resumen, hasta ahora vemos que Jesús básicamente pues tenía que ir a Galilea. Pero cuando iba a Galilea, a fuerzas tenía que pasar a Samaria. De hecho, aquí lo ponen como un versículo separado a todos que dice, y le era necesario pasar por Samaria.
y dice que ya iba cansado, o sea, se cansó, se sentó en un pozo. Y sus discípulos fueron por comida, o sea, Jesús no estaba solo. Por lo tanto, también podemos indagar que Jesús traía hambre. Y el chiste es que, pues bueno, aparece esta mujer y Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo te voy a dar de beber agua si se supone que estamos peleados, ¿no? O sea, nuestros ancestros se pelearon, ¿no? Y entonces vamos a seguir leyendo después de que la mujer dice esto. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y o sea, básicamente ahí lo que sucede es que Jesús le contesta ante como este conflicto que tenía la mujer samaritana de, o sea, ¿por qué me pide agua, no? Si estamos peleados. Y Jesús le decía, si supieras quién te pide agua, o sea, refiriéndose al mismo, o sea, básicamente decía, si supieras que yo soy Jesús, tú serías la que me pediría agua. Y ahora, la mujer samaritana hace como una observación en la que nos da a entender que el pozo se encontraba en condiciones que no permitían que se pudiese sacar de agua de él, sino solo con, no sé, llevando tus propias herramientas, tus cubetas, tus cuerdas, porque lo mencionan, ¿no? Dice que no, o sea, no se podía sacar agua. Y la única que tenía manera de sacar agua era la mujer samaritana, ¿no? Pero aún así, Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, tú serías quien me pidiera agua a mí. Y entonces por eso ya se saca de onda, ¿no? Y bueno, le contesta esto que ya leímos de que si Jesús era mayor y que Jacob y todo eso. Y seguimos leyendo, ¿no? Dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es decir, se estaba refiriendo al pozo donde estaban. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás, pero no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces vemos esto. Encontramos con que Jesús empieza a dar todo este discurso en el que dice que básicamente que él les daría agua de la que pues uno no tendría otra vez sed. Pero aquí se refería a Jesús y quiero hacer una observación y es que a lo largo de este pasaje, digamos, sucede esta dinámica. Le dicen algo a Jesús o le preguntan algo a Jesús y Jesús responde algo totalmente fuera de contexto. Y, y ya lo vimos, ¿no? O sea, la mujer le contesta a Jesús lo de qué onda, no estamos peleados y Jesús le dice como algo totalmente distinto. La mujer le vuelve a preguntar algo y Jesús vuelve a decir algo totalmente distinto y así vamos a verlo. Pero todo está relacionado al final, o sea, vamos a ver que sí tiene coherencia. En este caso del agua, estas palabras de Jesús, Jesús hace referencia a lo siguiente, que básicamente el pozo es como todas estas actividades que hacemos en la vida. Les ponían un ejemplo de mis hobbies, por ejemplo, pero también son cosas a las que pues estamos obligados a hacer, no simplemente, por ejemplo, cuando uno va al trabajo, pues está obligado a hacer ciertas actividades dentro de ese trabajo y así en cada dinámica que llevamos en la vida, ¿no? Entonces se hace referencia como a esas obligaciones y cosas que hacemos por gusto y básicamente Jesús lo que está haciendo es decir, haces eso, está bien, pero no te vas a saciar. O sea, eso no llena el ser, no llena la vida de una persona. En cambio, yo lo que te ofrezco es agua viva y esta agua no te va a dar sed jamás. Y básicamente está diciendo que esta agua viva podríamos interpretarlo como que es Jesús mismo, que es la presencia de Dios, que es la palabra de Dios. Podemos interpretarlo como eso, ¿no? Entonces básicamente Jesús dice,
Está bien que tengamos que hacer cosas y está bien que nos agraden, pero lo que Él es mayor que todo eso. Jesús mismo es mayor que eso y puede satisfacer nuestra vida más allá de lo que nos agrade hacer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y continuamos leyendo. Entonces, la mujer samaritana le dice que le diera de esa agua, ¿ok? Y Jesús le contesta lo siguiente. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, les digo algo bien fuera de contexto, ¿no? Y ella le respondió y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer, y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, esta sección queda como luego muy al aire, queda como súper dividida, súper descontextualizada de todo el capítulo, pero no, o sea, aquí vemos que Jesús hablaba del agua, de lo que ya explicamos, y le decía algo a la mujer, ¿no? O sea, le preguntó por su marido y ella le contestó esto, y Jesús básicamente le reveló todas estas cosas, o sea, le dijo todo esto que ya había hecho en su vida. Ahora, ojo, Jesús no estaba como, o sea, simplemente se lo dijo, no estaba como juzgándola ni nada, o sea, simplemente lo mencionó. Y ella se sorprendió y dijo, ah, me parece que tú eres profeta. Y ahora, esto parece que no tiene relación, sin embargo sí la tiene. ¿Y cuál es esa relación con lo del agua? Bueno, recuerden que les mencionaba que esto del pozo significaba como, representaba como todas estas cosas en nuestras vidas, ¿no? Todas estas actividades que nos gustan hacer o no, que hacemos por que sí queremos o por obligación. Y, y hablábamos de eso, que representaba eso. Y ahora, esta mujer samaritana tenía una necesidad y esa necesidad la podemos ver reflejada en su vida amorosa que tuvo, ¿no? Por ejemplo, menciona que tuvo 5 maridos y que en ese momento se encontraba en una relación de pareja con alguien más. Y ahora, no vamos a abundar mucho en eso, pero básicamente, a grandes rasgos, eso nos habla de que esta mujer tenía esta necesidad de amar, de ser amada y no sé, de compañerismo y de cualquier cuestión que envuelve una relación amorosa, ¿no? Sin embargo, podemos ver que, pues al parecer no había habido éxito en ellas, ¿no? A lo mejor, qué sé yo, había habido una ruptura, a lo mejor se había muerto en algún caso el marido, etcétera. No lo sabemos, no se abunda en el tema, simplemente se menciona y también se menciona tanto para lo del agua, para lo que sigue después de eso que ahorita leemos, pero vemos eso, que existía esta necesidad que no podía ser llenada y que por más que se intentara, pues no se lograba. Y lo contrastamos con lo que Jesús había dicho. Jesús había hablado de esto de que Él era el agua de vida, ¿no? Y que el agua que Él diera iba a quitarnos la sed de lo que tuviésemos, ¿no? Y ahora, después de que Jesús dice esto, se pone todavía más extraño. Vamos a seguir. Me da risa porque es que cada vez que lo releo me sorprende cómo Jesús es como así, o sea, no es ordinario, o sea, contesta cosas muy extrañas, pero que tienen sentido. Vamos a seguir leyendo. Nos quedamos le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Paréntesis, o sea, supongo yo que por lo del diálogo de me parece que eres profeta, porque en teoría Jesús no tendría por qué saber esa información de la mujer samaritana, porque nunca se habían visto en la vida,
pues lleva a la mujer como a reflexionar sobre este conflicto que había entre samaritanos y judíos y empieza un diálogo al respecto. Y Jesús menciona esto de porque la salvación viene de los judíos. Debo aclarar que dice eso porque las profecías del Antiguo Testamento hablaban de que de la tribu de Judá, es decir, de la descendencia de David, del rey David, de la tribu de Judá, iba a venir el Cristo, el Mesías, ¿ok? A eso se refiere con la salvación viene de los judíos. Voy a seguir leyendo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esta parte es muy rara, porque les digo, parece que está fuera de contexto, pero no, o sea, básicamente Jesús está hablando de esta extraña distinción. Empiezan a hablar de dónde es correcto adorar a Dios, si en Samaria o en Jerusalén, es decir, allá con los judíos. Y Jesús dice como, no, o sea, va a llegar un día en que ninguno de esos dos lugares se va a adorar. Y las personas que en este caso se denominan adoradores en espíritu y en verdad, van a adorar al Padre, van a adorar a Dios. Y Dios busca a estos adoradores. ¿Y por qué los busca? Porque es necesario que ellos adoren a Dios, ¿no? Y es muy extraño, o sea, ¿qué es esto de adoradores en espíritu y en verdad? Y cómo se relaciona con todo lo que ya hablamos del agua, de saciarnos de Dios y todo esto. Un espíritu tan adorador y en verdad básicamente es alguien que busca a Dios con todo su corazón, o sea, con toda la intención del mundo. No lo hace, digamos, por religión, no lo hace porque así creció en un ambiente y ya, ¿no? Pues ni no le quedó de otra más que hacerlo, ¿no? Sino es alguien que lo hace como por convicción y lo hace con toda la intención del mundo y con toda la pasión. Y bueno, es como una descripción muy general, ¿no? Y básicamente vemos que Dios busca a esta gente con estas cualidades, gente que desee adorar a Dios y Él los busca. Y esto se relaciona con lo que mencionábamos de saciarnos del agua que Dios nos da, que Jesús nos da, de su espíritu, de su palabra, de su presencia. ¿Por qué se relaciona? Pues cuando nosotros eh, recibimos esta agua de Dios, recibimos, como ya dije en varias ocasiones, su presencia, su espíritu, su palabra. Cuando recibimos eso, sucede algo y es que nuestro ser se transforma, nuestro ser cambia totalmente y llega un momento en el que las cosas que nos eran agradables, las cosas que nos satisfacían anteriormente, mm, ya no tienen el mismo valor. Algunas nos siguen agradando, pero ya no al mismo nivel que solían hacerlo. Algunas dejan de agradarnos incluso. Y pasa eso, que la presencia de Dios llega a ser tan fuerte en nuestras vidas que no encuentras nada en el mundo que pueda sustituir eso. O sea, de verdad no encuentras nada. No puedes comparar nada con eso. Y por ejemplo, en mi caso es algo que puedo decir que efectivamente es verdad. O sea, llega un grado en el que has estado con Dios, con el Señor, en el que no encuentras algo que pueda sustituirlo y no hay nada que te satisfaga como estar con Dios. Entonces está relacionado con lo de adoradores en espíritu y en verdad, porque básicamente al tú experimentar la presencia de Dios, empiezas a desear más de su presencia y entonces empiezas como a entrar en esta dinámica voluntaria de buscar a Dios. O sea, ya no hay nadie correteándote, ya no hay nadie diciéndote qué hacer y empiezas a buscar a Dios por deseo, por voluntad. Y entonces te vuelves un adorador en espíritu y en verdad porque buscas de esa presencia, de esa agua viva que no puedes encontrar en ningún otro lado, que solo Jesús te puede dar. No hay ningún pozo en el mundo que te pueda dar esa agua más que Jesús. Y está genial, ¿no? Y eso, a eso, de esa manera se relaciona.
Ahora, vamos a seguir leyendo un cacho. No voy a leer todo el pasaje, pero solo una parte y lo demás lo resumo. Después de eso, voy a retomar. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, y vemos esta parte en la que después de todo este diálogo, la mujer samaritana le dice, o sea, va a venir un día el Mesías, o sea, Cristo, y nos va a revelar todo. Y en ese momento, y me parece, no estoy seguro, no me hagan caso, pero según yo es la única vez que Jesús lo admite así, de esa manera. Y Jesús se revela y dice, yo soy, o sea, yo soy el Mesías, básicamente dice. Y lo dice así con sus palabras, ¿no? Y entonces, después de que sucede este evento, la mujer samaritana a, de regreso al pueblo y entonces le cuenta a los del pueblo qué pasó, ¿no? Les dice, oigan, no inventes, me encontré esta persona que me contó toda mi vida básicamente y ni siquiera la conozco, nunca la había visto. Y entonces yo creo que es el Mesías, yo creo que es el Cristo. Y entonces la gente del pueblo regresa con la mujer y van con Jesús, o sea, todos van con Jesús. Y entonces Jesús se queda con ellos por 2 días y básicamente en ese pueblo las personas que ahí vivían fueron salvas, ¿no? O sea, creyeron que Jesús era el Cristo y confirmaron por su propia cuenta que así era. Y ahora, ese es como lo que pasa después de eso, ¿no? Ay, perdón, perdón. Entonces, como les decía, tenemos que acercarnos a Dios, o sea, tenemos que acercarnos a Él sin importar lo que pase, tenemos que llegar así, sea como sea. Y ahora, hay una parte que me agrada un buen que es esto que dice la mujer samaritana, vendrá el Mesías y nos revelará todo. Y Jesús le dice, yo soy, ¿no? Jesús nos muestra todo, el Espíritu de Dios nos guía, nos muestra todas las cosas. Es Él quien dispone nuestro ser, es el Espíritu Santo quien nos transforma en estos adoradores en espíritu y en verdad de los que se menciona aquí en el pasaje. Si releemos todo, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que Jesús, sí, al inicio le pide a la mujer samaritana que le den agua, pero de ahí en adelante vemos que Jesús está ofreciéndole básicamente a esta mujer esta agua de vida que él tiene. Y básicamente Jesús está disponiendo todo el tiempo de su propio ser para que alguien pueda ser salvo. En este caso la mujer samaritana y todo el pueblo, ¿no? Y dicho lo podemos ver al final, o sea, básicamente todo ese diálogo que existió antes de que Jesús se encontrara con toda la gente del pueblo fue para eso, para que todos fueran salvos. O sea, esa frase de dame de beber fue básicamente una excusa. Y bueno, eso es como otro tema, pero quiero que lo pensemos, lo analicemos, si quieren releanlo en su casa o donde estén, e identifiquemos que Jesús es quien se está disponiendo, o sea, Jesús es quien está tomando el primer paso y de la misma manera así es el Espíritu y como decía esta parte, ¿no? De cuando venga el Mesías nos revelará todo, o sea, así sucede, es Dios mismo quien nos dispone, no nosotros, es Dios mismo quien desea y ahí lo dice, Dios es quien busca a estos adoradores en espíritu y en verdad, es Él el que nos está buscando, es Él quien nos ofrece esta agua viva. Y es impresionante, ¿no? Porque, o sea, vemos que no depende de nosotros, no es como algo que nosotros tengamos que hacer el esfuerzo supremo y qué sé yo, ¿no? Hacer el gran sacrificio, no, sino su Espíritu Santo es quien lo hace, digamos, tras bambalinas, ¿no? Le gusta decir, creo, a la gente, pero bueno, en realidad no se tras bambalinas, en realidad el Espíritu Santo está ahí en primera fila con nosotros, junto a nosotros actuando. Les decía al inicio, esto es como quiero que sea una motivación, como un ánimo
para que hagamos lo siguiente: buscar a Dios todos los días. Existe, o sea, dice Jesús que cualquiera que beba de esta agua, su agua viva, no volverá a tener sed. Tomemos la decisión de todos los días beber del agua viva de Cristo. Todos los días beber de esa agua antes que de cualquier otra cosa. Y como ya lo mencionaba al inicio, o sea, no es una clase de plática para decirte como, ay, es que lo que haces está mal ante Dios o algo así raro, ¿no? O sea, no, no, o sea, a, a Dios le agrada lo que hacemos en la vida normalmente, obvio, eso es un tema aparte, pero lo que yo estoy queriendo motivarnos a hacer es que sin importar lo que hacemos, sin importar lo que somos, busquemos a Dios y tratemos de encontrar esa agua viva. El Espíritu nos dispone. Yo creo que el hecho de que nos reunamos como hermanos, nos reunamos, bueno, esa no era la palabra, perdón, que escuchemos, perdón, estas pláticas, es, es prueba de que, o sea, en nosotros hay como una clase de necesidad de querer acercarnos a Dios. Existe este deseo por encontrarlo, ¿no? A lo mejor es algo muy pequeño o es una intención muy grande, no lo sé, es algo muy individual de cada quien. Sin embargo, eso está ahí y eso lo ha depositado Dios mismo en nuestros corazones, lo ha depositado en nuestra vida y su espíritu ha trabajado en eso. Y ahora que sabemos estas cosas, tomemos esto que Él nos ofrece, tomemos de su espíritu, tomemos de su presencia, de su palabra, de esta agua viva que Él nos ofrece y nos da con mucho gusto. Tomémoslo y seamos transformados en nuestro ser, seamos transformados hasta ser llamados por Dios adoradores en espíritu y en verdad. Hagamos eso. Y como les digo, no tengamos miedo. Es Dios quien hace, como ya repetí un montón de veces. Y hay un versículo, no me acuerdo la verdad dónde está, creo es un salmo, pero me encanta porque básicamente dice que por muy tonto que sea alguien, no importa, no se puede perder en los caminos de Dios. O sea, es imposible que alguien se pierda en los caminos de Dios porque Dios mismo literal te está dirigiendo, Dios mismo está caminando contigo. Entonces, en ese caso, no nos desanimemos, no tengamos miedo, no sea como, no pensemos algo como raro, no, sino vayamos confiados en que Jesús murió y resucitó y su vida en sacrificio fue para nuestra salvación, para que pudiésemos estar reconciliados con el Padre, para que pudiésemos tener esa oportunidad de estar en comunión con Él, en relación directa con Dios, y poder llegar a eso que Él decía, los adoradores en espíritu y en verdad, llegar a eso. Entonces, dicho todo esto, me gustaría orar para concluir, para, sí, para concluir. Entonces, Señor, muchas gracias por esta noche, día, no sé en qué momento lo estén escuchando, pero gracias porque tú eres quien nos acompaña, eres tú quien hace, quien obra en la vida de cada uno de nosotros. Te pido por favor que continúes trabajando en nuestras vidas. Yo sé que nunca dejas de hacerlo, sin embargo es importante recordarlo constantemente. Nunca dejes de trabajar en nosotros y por favor permítenos presenciarlo, permítenos mirar cómo trabajas en nuestras vidas, revélanos aquello que tú haces y que nos es oculto, que a lo mejor a simple vista pareciera que es algo totalmente normal en nuestra vida cotidiana, pero muéstranos que de verdad eres tú quien está actuando. Gracias por el día de hoy, como decía, por esta plática. Por favor, motívanos, indúcenos, llévanos a aceptar esta agua de vida que nos ofreces con gusto, a tomarla, a tener este valor de decirte sí, acepto esa agua de vida, Señor, y
ser transformados por ti. Sácianos con tu espíritu, por favor, todos los días. Llévanos a buscarte y a encontrarte en la semana y poderte conocerte más, para poder llegar a ser esos adoradores en espíritu y en verdad, para poder llegar a no encontrar satisfacción en otra cosa que no sea tu espíritu. Y yo sé que a lo mejor está padre que nos agraden otras cosas, que nos diviertan, no sé, otros tipos de actividades, pero que llegue el momento en que tú eclipses todo eso, a pesar de que la sigamos haciendo, que tú eclipses todo eso, Señor. Muchas gracias. Te pido por pues mis hermanos que pues asisten a las reuniones o escuchan esto. Te pido que bendigas sus vidas y que sigas trabajando en nosotros para salvación y para gloria tuya. En nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Así que muchas gracias. Estaremos viéndonos en la semana. Bueno, no viéndonos, pero nos vemos la próxima semana. Y también pues lean lo que les mencionaba de Eclesiastés, el Salmo 49, si es el 49. Y también si pueden, relean este pasaje y reflexionenlo. Y bueno, nos vemos. Cuídense mucho.